Hola, somos Jair, Juan y Jorge, estudiantes de Ingeniería en la Universidad Industrial de Santander. En este laboratorio de Física 3 desarrollaremos un proyecto práctico titulado Estudio de interferencia y difracción del sonido usando un micrófono casero. Nuestro objetivo fue construir un micrófono funcional usando materiales reciclados y estudiar su capacidad para adaptar el sonido y la frecuencia. Para ello utilizaremos materiales como cartulina para el cuerpo del micrófono, la cabeza de un micrófono reciclado, un cable auxiliar de 3.5 milímetros, una tarjeta integrada y un pequeño micrófono reutilizado de unos audífonos dañados. El procedimiento fue sencillo. Primero conseguimos todos los materiales. Después soldamos el micrófono y el cable auxiliar en la tarjeta integrada, cuidando la polaridad. Luego con la cartulina construimos el cuerpo del micrófono y ensamblamos todo. Finalmente lo probamos con diferentes experimentos para verificar que realmente estaba captando sonidos y convertirlos en señales medibles. Utilizamos una aplicación gratuita de celular llamada Spectroid. Es un analizador de espectro en tiempo real. Lo que hace es mostrar gráficamente las frecuencias que capta el micrófono del dispositivo al que está conectado. En este caso, el micrófono que nosotros fabricamos. La aplicación mostró de inmediato las ondas captadas en un gráfico donde el eje horizontal representa la frecuencia y el eje vertical la amplitud. Asimismo, así pudimos identificar qué frecuencias alcanzaba a captar el micrófono. Vimos que respondía principalmente en el rango de 100 a 4000 Hz, que coincide con los sonidos más comunes del habla humana, además de señalar el nivel de sonido en decibeles. Para nuestras experimentaciones desarrollamos dos fases, una centrada en la interferencia de sonido y la otra en difracción. En la primera parte, enfocada en la interferencia, utilizamos dos celulares como fuentes sonoras, ambas reproduciendo una frecuencia constante de 1000 Hz. Estas fueron ubicadas a una distancia fija entre sí. Luego, movimos un micrófono de línea recta entre las dos fuentes, tomando mediciones de la intensidad del sonido cada 10 centímetros. Este recorrido nos permitió observar cómo la intensidad del sonido variaba en función de la posición, revelando zonas donde el sonido se amplificaba, lo que corresponde a interferencia constructiva, y otras donde disminuía, indicando interferencia destructiva. Al organizar los datos y graficar la intensidad sonora frente a la posición, se evidenció un patrón claro: zonas de alta intensidad de 65 decibeles y zonas de menor intensidad de 49 decibeles. Este comportamiento coincide con la teoría de superposición de ondas, que explica cómo la fase relativa de dos ondas determina si se refuerzan o se cancelan parcialmente. Además, los picos y valles en la gráfica mostraron que la interferencia no es aleatoria, sino que depende directamente de la posición del micrófono respecto al centro de las fuentes. Es decir, el sonido no se distribuye de manera uniforme, sino que forma un patrón de franjas alternadas de mayor y menor intensidad, típico de la interferencia. En la segunda parte del experimento estudiamos la difracción del sonido. Para ello, ubicamos una fuente sonora detrás de una placa de cartón con rendija de diferentes anchos: 0.8, 0.5, 0.3, 0.1 metro y sin rendija. Luego posicionamos el micrófono en distintos ángulos respecto a la rendija, específicamente a 0, 30, 60 y 90 grados, para registrar la intensidad del sonido en cada caso. Observamos que la intensidad del sonido varía dependiendo del ángulo respecto a la rendija. En la dirección frontal, que corresponde a 0 grados, la intensidad disminuye a medida que la rendija se hace más pequeña, porque menos onda sonora puede pasar directamente. Sin embargo, a medida que nos movemos hacia ángulos mayores, por ejemplo a 90 grados, que es completamente hacia el lado, la intensidad aumenta cuando la rendija es más estrecha. Esto ocurre porque la onda sonora se difracta, es decir, se curva y se dispersa alrededor del obstáculo. Por lo tanto, con rendijas pequeñas, el sonido se distribuye más hacia los lados, aumentando la intensidad en esas direcciones. Como conclusión general, este laboratorio nos permitió comprobar de forma práctica los fenómenos de interferencia y difracción del sonido, utilizando un micrófono casero construido con materiales reciclados. Esta experiencia demostró que con creatividad y recursos accesibles es posible observar fenómenos físicos complejos de forma clara
y experimental. El experimento de interferencia evidenció cómo la posición del micrófono respecto a dos fuentes sonoras genera variaciones periódicas en la intensidad del sonido. Esto valida la teoría de superposición de ondas, al mostrar que la fase relativa entre las señales determina si se refuerza la interferencia constructiva o se atenúa la interferencia destructiva. Por otro lado, el estudio de la difracción mostró cómo el sonido se curva y se dispersa al atravesar rendijas de diferentes tamaños. Observamos que cuanto más estrecha es la rendija en la relación con la longitud de onda, mayor es la dispersión del sonido, aunque con menor intensidad, tal como predice la teoría ondulatoria. En conjunto, este proyecto nos permitió entender que conceptos como interferencia y difracción no son meramente atracciones teóricas, sino fenómenos presentes en la vida cotidiana. Estos principios explican situaciones comunes como los puntos muertos en una habitación, los cambios en la percepción del sonido tras un obstáculo o los ecos parciales. Con esto finalizamos nuestra presentación. Esperamos que haya sido clara y útil para comprender mejor los fenómenos de interferencia y difracción del sonido. Agradecemos su atención y el tiempo dedicado a ver nuestro trabajo. Muchas gracias.